Capítulo 67. Invencible. Cuando el té entró en su boca, hubo un leve indicio de amargura. De repente, el anciano se sacudió vigorosamente. Podía sentir que cuando el té entraba en su boca, se dispersaba de inmediato, como si estuviera tomando una bocanada de aire. Si no fuera por la leve pizca de amargura que dejó en sus papilas gustativas, no habría creído que realmente tomó un sorbo de té. Echó otro vistazo al té y se dio cuenta de que algo andaba mal. Las hojas de té eran todas del mismo tamaño. De hecho, parecía que estaban desapareciendo lentamente. No se estaban disolviendo en el té. En cambio, se estaban transformando en otra forma de existencia. Casi parecía insils. El té contenía insils. El anciano abrió mucho los ojos cuando sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su cuero cabelludo comenzó a picar. En este instante, escuchó un buzz en su cerebro, como si una campana sonara en sus oídos. El sonido de la campana fue tan fuerte que sonó como la campana de la mañana. Fortalecedor. Su mente se puso en blanco cuando su conciencia divina comenzó a crecer a una velocidad espantosa. La distracción de la conciencia divina. El cuello de botella instantáneamente se volvió tan delgado como un papel que podría perforarse instantáneamente. El anciano pudo sentir el cambio en él. Como si estuviera dopado, su aura seguía aumentando, como un bambú en crecimiento. Incluso él estaba aterrorizado por la velocidad. ¿Desde cuándo mi entendimiento se ha vuelto tan bueno? A menos que, ¿me han iluminado? Fuera del salón principal, todos esperaban ansiosos. ¿Cómo estaba el juez de la corte? Lin Qingyun se mordió el labio mientras caminaba afuera, indefensa. Ella no sabía lo que estaba pensando. Su mente era un desastre. Ella creía que Lin Yanfan era definitivamente una experta, y su elección no estuvo mal. Ella simplemente se sintió culpable. Además, tenía grandes expectativas de las hojas de té que le dio Lin Yanfan. Bueno, un regalo del señor Li no sería nada normal, ¿verdad? No pudo evitar mirar a los otros tres ancianos. Ella preguntó con inquietud. Maestros, ¿es probable que mi padre avance con éxito? Los tres maestros ancianos intercambiaron una mirada, se podía ver un toque de amargura en sus ojos. El mayor de ellos suspiró y negó con la cabeza, sin la ayuda de elixires, no hay posibilidad. No la acusó de sus malas acciones, pero su tono parecía disgustado. Suspiro, ¿por qué la hija del maestro de la corte cometió un error tan grande? El cultivo de la inmortalidad ya era un acto contra el cielo. Si fallaba en el avance, era probable que se quedara atrapado aquí para siempre. La cara de Lin Qingyun se puso pálida. Ella apretó su agarre sobre las hojas de té restantes como si se aferrara a la última gota. Ella murmuró. ¿Quién sabe? Tal vez las hojas de té podrían ser útiles. Los tres ancianos negaron con la cabeza y suspiraron. ¡Qué broma! La situación se había desarrollado hasta este punto y las Aintes todavía tenía este pensamiento tonto. ¡Qué poco realista! De repente, el ki espiritual en el salón principal se condensó. Rápidamente, explotó como un volcán, con más fuerza que antes. El fantasma del maestro de la corte apareció y dijo apresuradamente. Qingyun, prepárame otra taza de té. Ahora. El corazón de Lin Qingyun latió cuando su rostro se sonrojó. Ella solo pensó en una posibilidad. Ella respondió. Sí, papá. Rápidamente, la segunda taza de té fue enviada a la habitación. Todos estaban confundidos. No tenían idea de lo que estaba pasando entre ellos dos. ¿De qué se trataba todo esto? ¿Una sesión privada de degustación de té? Sin embargo, su pregunta no duró mucho. Después de media hora, el ki espiritual envolvente en el salón principal se hizo aún más grande. Instantáneamente, el ki espiritual circundante se desvaneció cuando todos fueron atraídos al salón principal, arremolinándose. Con eso, el maestro de la corte salió volando del salón principal con una sonrisa misteriosa en su rostro, junto con un aura brumosa que irradiaba de su cuerpo. Un gran avance. El Cour Master tuvo un gran avance. Los tres ancianos reaccionaron primero cuando gritaron con entusiasmo. Felicitaciones, maestro de la corte. El resto de los discípulos gritaron con deleite. Felicitaciones, maestro de la corte. El juez de la corte les indicó que se fueran. Luego voló a Lin Qingyun y preguntó con voz casi temblorosa. Qingyun, ¿todavía tienes las hojas de té? Muéstrame. Muéstramelas. Lin Qingyun sacó el paquete y dijo en voz baja. Papá, eso es todo lo que nos queda. Eso es bastante. Eso es bastante. El maestro de la corte miró el paquete de hojas de té como si estuviera mirando el elixir más raro. Son tan preciosos. Incluso una pizca no tendría precio. Tienes tanto aquí.
Será suficiente para que mi pabellón inmortal Lingyun sea invencible durante los próximos 10.000 años. Los otros 3 ancianos estaban en estado de shock. Sus rostros se llenaron de signos de interrogación después de escuchar la afirmación audaz del juez de la corte. Lo que dijo fue demasiado atrevido. Demasiado audaz. ¿Invencible durante los próximos 10.000 años? ¿Qué concepto fue ese? A pesar de que el maestro de la corte tuvo un gran avance en el reino de la distracción, su vida útil solo sería de 3.000 años. 10.000 años significarían, las hojas de té eran equivalentes a 3 cultivadores del reino de la distracción. El hombre mayor miró las hojas de té durante un rato antes de finalmente preguntar. Maestro de la corte, ¿qué hojas de té son estas? El maestro de la corte respiró hondo y respondió con una mirada seria. Las hojas de té contienen insis. Uno puede iluminarse al probar el té. Los 3 ancianos jadearon. Casi se desmayan por eso. Sus miradas se volvieron más intensas mientras miraban las hojas de té. Todos los cultivadores entendieron lo que representaba insis. Representaba la clasificación del cultivo. Maestro de la corte, ¿esto es verdad? Preguntó el segundo anciano con voz temblorosa. Sin embargo, una vez que hizo la pregunta, instantáneamente sintió ganas de darse una bofetada fuerte. ¿Qué había que preguntar? ¿No fue el Core Master un claro ejemplo? La respiración del hombre mayor se aceleró mientras gritaba con voz ronca. ¡Tesoro! Un verdadero tesoro. ¿Estoy soñando? ¿Existe un tesoro como este en el mundo? El tercer anciano seguía sin poder creerlo. El maestro de la corte miró a Lin Qingyun con ansiedad, con la voz temblorosa. Qingyun, ¿dijiste que obtuviste estas hojas de té de un experto? Sí, Lin Qingyun asintió. Bien. Impresionante. El maestro de la corte sintió que su corazón bombeaba su sangre rápidamente, disparándola hacia su cerebro. Su corazón latía tan fuerte como si estuviera a punto de saltar. Experto. Un verdadero experto. Exclamó con una cara seria. Qingyun, no lo ofendiste, ¿verdad? Lin Qingyun puso los ojos en blanco. Papá, ¿me veo como alguien que ofendería a un experto? Es cierto, si lo ofendiste, el pabellón inmortal Lingyun no estaría aquí ahora. El maestro de la corte dejó escapar un suspiro. Continuó, una oportunidad. Una gran oportunidad. Eres mi buena hija de verdad. Si tienes esta oportunidad de nuevo, tendrás que decírmelo de inmediato. Justo cuando Lin Qingyun estaba a punto de hablar, el maestro de la corte hizo un gesto para interrumpirla. Se volvió hacia los 3 ancianos. Esta situación es demasiado grave. Es mejor si menos gente lo sabe. Por favor, disculpe mi rudeza, pero me gustaría que ustedes 3 nos dejaran. Los 3 estaban escuchando atentamente, pero se interrumpieron con una risa incómoda después de escuchar las palabras del maestro de la corte. Entendieron la gravedad de esto, por lo que no tuvieron quejas. Deberíamos. En realidad, estaba a punto de irme. Sí, nos parecemos a los que les gusta escuchar a escondidas. Vamos, vamos.